personas el temor le hace sacar valor de donde no tienen fuerza. Es el caso de aquella persona que en algún momento en que es atracado dice, bueno, yo no sé cómo, pero yo opuse resistencia, yo nunca soy valiente, pero el temor le movió, a otros los paralizó y no podían ni moverse, ni hablar, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que toda persona, independientemente de su carácter, de su temperamento o del momento que puedan estar viviendo, sabe que la fe mueve a la acción, que la fe le da paz constante, que la fe le acerca a Dios, ya que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Desde hace meses venimos estudiando el libro de Génesis y encontramos una serie de regalos que Dios le ha dado a su pueblo. Uno de esos regalos es el poder andar por la fe. Andar por la fe. Encontramos el ejemplo de Abraham. Un ejemplo tan marcado que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, donde aparece estar la galería de hombres de la fe, aparece Abraham. Y se habla de que Abraham pudo andar por la fe, anduvo por la fe. Es el más significativo de todos los hombres de fe que nos narra la Escritura. Al considerar lo que significa la fe para Abraham, aprendemos que la fe en primer lugar mueve a la acción. La fe mueve a la acción. Abraham era un hombre de fe. Y Abraham obedeció inmediatamente el llamado de Dios, de salir sin saber a dónde iba. Era uno de los hombres más ricos de su época. Vivía en una de las grandes ciudades, Ur de los Caldeos. Sin embargo, Dios le dio la orden a Abraham de salir. Y al mandato de Dios, dejó su hogar y se fue a otra tierra. Obedeció a Dios sin discutir. Abraham no caminó ciegamente, sino que caminó confiando en la fidelidad de aquel que lo había llamado, de aquel que le había ordenado que abandonara Ur de los Caldeos. Dice la carta a los Hebreos que fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. A menudo nosotros somos llamados a dejar las conexiones, a dejar los intereses y las comodidades del mundo. Si somos herederos de la fe de Abraham, entonces debemos obedecer y seguir adelante, aunque no sepamos qué nos va a pasar. La prueba mayor de la fe de Abraham fue que él simplemente obedeció con plenitud el llamado de Dios, sin ni siquiera saber a dónde iba. Dios no le indicó de antemano a dónde iría. Ni siquiera le prometió que el lugar donde iba a ir sería de él. Nada de eso. Esa promesa vino después que Abraham obedeció. Yo me imagino, no me gusta decir me imagino cuando se refiere a las cosas bíblicas, pero como conocemos tantos cómo son los hombres y las mujeres y la familia, aquí cabe decir, yo me imagino a Abraham diciéndole a Sara, su esposa, querida, Dios me ha dicho que salgamos de aquí. Y aquí viene lo que yo me imagino. Yo me imagino a Sara preguntándole, ¿y a dónde te está mandando, mijito? Y él tener que responderle, no me ha dicho a dónde. Nos dirá cuando lleguemos al lugar, aquí es. Peor aún debió haber sido decirle a los suegros que se van a llevar a su hija. Decirle, suegro, nos vamos. Sara y yo nos vamos. ¿Cómo que? ¿Y para dónde van? No sé. ¿Cómo que no sabe? No es que Dios me está enviando. ¿Y para dónde te está enviando Dios? Yo no sé. En estos tiempos eso sería una catástrofe. Pero en aquellos tiempos eran peor. Porque en los tiempos actuales podrían decir, bueno, yo te mando un pin cuando llegue a la ciudad donde me mandó Dios. O nos comunicamos por el correo electrónico.
Pero en aquellos tiempos no había esa posibilidad. Era como que romper con todo. Decirle entonces, me llevo a su hija y no sé para dónde vamos. Pero Dios había llamado a Abraham. Y cuando lo llamó no le dijo a dónde iba ni a qué iba. Pero esa no era la preocupación de Abraham. Porque un hombre de fe no está preocupado a dónde va ni qué va a hacer. Está preocupado por obedecer el llamado de Dios. Como escribiera el reformador Martín Lutero, pero esta es la gloria de la fe. Sencillamente el no saber a dónde vas, no saber qué vas a hacer, no saber qué tendrás que sufrir y seguir por la pura voz de Dios. Eso es la fe. Seguir solamente por la pura voz de Dios. ¿Cómo pudo salir Abraham de su patria, abandonar su familia, su entorno, sus seres queridos, con tantas preguntas todavía no resueltas? Abraham no sabía su futuro, solamente conocía al que lo llamaba, solamente conocía a aquel que le ordenaba salir. Abraham creyó en Dios aún antes de la promesa. Abraham aún no había recibido la promesa de Dios para creer. Por eso aprendemos de Abraham que la fe es confiar en una persona antes de creer en un mensaje. Mucha gente dice, yo creo en las promesas de Dios. Y lo que hay es que creer en el Dios de la promesa, no en las promesas de Dios. La fe es entonces confiar en la persona antes de creer en el mensaje de la persona. Abraham luego creyó en el pacto que Dios hizo con él. Pero para poder creer en ese pacto y en esa promesa de Dios, creyó primero en el Dios de los pactos. En obediencia a Dios, Abraham estuvo incluso hasta dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. De modo que no se sorprenda si Dios le pida que renuncie a su ambiente conocido, que tenga que renunciar a ciertas cosas, comodidades, ciertas bendiciones que Dios le ha dado en su entorno, porque Dios tiene un propósito para su vida. Y lo más importante es asegurar el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. La segunda cosa que podemos aprender de andar por la fe es que andar por la fe da paz constante. Paz constante. Fueron muchas las bendiciones que Dios le dio a Abraham como consecuencia de su fe inquebrantable, pero tal vez la mayor de ellas. Pudo tener paz en medio de la aflicción, paz en medio de los conflictos, paz en medio de la ansiedad. Él vivió contento apenas en unas tiendas de campaña, porque confiaba en la promesa de Dios, de que tendría una morada mejor y una morada eterna, aun cuando no había visto ni la tierra, ni la morada donde él iba a estar. Cuando Abraham murió, como toda su familia, murió creyendo que todas las promesas de Dios tendrán su cumplimiento. Creyó en Dios, pero también creyó que todas las promesas de Dios en el cual él había creído se iban a cumplir. Dice la carta a los Hebreos, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Dice el texto bíblico que Abraham vivió como un extranjero, como un peregrino. Vivió de esa manera gracias a que las circunstancias le hicieron ver que era un extranjero, un peregrino, como dice otra versión bíblica, un advenedizo. ¿Cómo podemos saber que somos extranjeros en la tierra? ¿Cómo podemos saber que estamos de tránsito en la tierra? Lo comprendemos por las mismas circunstancias. Nos percatamos la fragilidad de la vida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, podemos perder la vida. Entonces allí cuando encontramos o aprendemos que aquí solamente estamos de pasajeros,
que no somos ciudadanos terrenales, que nuestra ciudadanía es celestial. Es decir, son las circunstancias, es el resultado del tiempo el que nos muestra a muy temprana edad o tal vez al final de nuestros años que la tierra es el lugar definitivo de nuestra vida, que no vamos a vivir aquí por siempre. Ahora, para poder actuar como Dios nos habla, no podemos estar apegados a lo terrenal. No podemos estar apegados a nuestros deseos, a los bienes de este mundo. Tenemos que entender que la tierra solamente es un lugar para aprender a vivir en una actitud de adoración a Dios por siempre. Las personas de fe que se mencionan en el libro de los Hebreos en el capítulo 11, murieron sin haber recibido todo lo que Dios le había prometido. Dios le hizo la promesa y no la recibieron, pero ellos nunca perdieron su visión de lo trascendente. Ellos entendieron que el cielo era una patria, su patria, y era una patria mejor, era su patria celestial. Muchos cristianos viven frustrados, viven derrotados, porque sus necesidades, sus deseos, sus expectativas, sus oraciones, sus demandas a Dios no son satisfechas de inmediato cuando creen en Cristo. Y creen entonces que recibir a Cristo es solventar todos los conflictos terrenales. ¿Se siente usted desalentado porque no ha logrado sus objetivos o porque pareciera que alcanzar esas metas todavía falta mucho tiempo, están lejanas de usted? Reciba entonces valor de esos héroes de la fe que como Abraham vivieron y murieron sin ver el fruto de su fe en la tierra y aún así, sin ver el cumplimiento de la promesa divina, siguieron creyendo en el Señor. Pero sin lugar a dudas, que la prueba y el acto más grandioso de fe registrado es la experiencia de Abraham al ofrecer a su hijo Isaac. Allí toda palabra es una prueba. Le pedía el Señor que sacrificara a su único hijo Isaac, al hijo de la promesa, porque el Señor lo estaba pidiendo. Abraham no dudó de lo que el Señor le había pedido y fue y llevó a su hijo para sacrificarlo. Por eso podemos aprender que nuestro deber es eliminar nuestras dudas y nuestros temores, como hizo Abraham. Abraham entonces colocó la obediencia al Dios omnipotente por encima de cualquier acto de racionalidad. Es allí donde entra la fe. La fe es la que quita el temor. La fe es la que quita la duda. Todos conocemos la historia de Abraham e Isaac. Abraham fue a sacrificar a Isaac y en el pasaje que conocemos, sabemos que cuando ya estaba próximo a sacrificarlo allá en Moriah, entonces escuchó una voz que le pidió que se detuviera y le dijo, allá hay un cordero, ese es el que vas a sacrificar. Y muchos piensan que entonces Abraham no tuvo que sacrificar nada. Sí, Abraham sacrificó su miedo, sacrificó su temor. Ese fue lo único que él tuvo que sacrificar. Cuando el hombre de fe oye la voz de Dios y le pide algo que pudiera hacer para él, imposible de cumplir, lo único que tiene que sacrificar es el temor y el miedo. Obedecer al Señor sabiendo que el Dios fiel de la promesa nunca te faltará, nunca te abandonará. El Dios que te llama es el Dios que estará a tu lado aún en el tiempo más adverso. Miremos entonces hasta qué punto nuestra fe en Dios nos conduce a una obediencia semejante. Ciertamente, y gracias a Dios que a ninguno de nosotros nos ha pedido que tengamos que entregarle a un hijo o sacrificar a un hijo. Las demandas del Señor han sido menores, pero el temor ha sido mayor. No nos atrevemos entonces nosotros, ni siquiera a poder ofrendarle al Señor esa pequeña cosa que Él nos está pidiendo.
nuestro deber entonces eliminar nuestra duda y nuestro temor para poner en práctica la fe, porque la fe termina con el temor. Cuando Abraham llegó a la tierra, cuando llegó al lugar, fue en ese momento en el cual Dios le dijo: esta es la tierra que te daré. Sin embargo, la Biblia no dice que Abraham comenzó a vivir en ese lugar como si fuera su propiedad. ¿Saben qué? Dice que siguió viviendo en tiendas y siguió viviendo como un extranjero. En tiendas de campaña. No llegó a construir una casa porque esta es la tierra que Dios me ha dado. La visión de Abraham estaba en otro lugar. Es más, la Biblia dice que cuando Sara, su esposa, murió, Abraham no tenía ni un terrenito donde enterrar a su esposa Sara. Pero aún así, él creía en la promesa de Dios. Aún así, él estaba claro en que Dios le había prometido un lugar, una ciudadanía que era especial. De modo que Abraham no solamente dejó atrás el temor, sino que practicó la obediencia, la constancia, entendiendo que el Dios de la promesa en el cual él había creído, él había actuar. Dios nos promete lo mejor, y lo mejor no se encuentra en el mundo visible, en el mundo material. Abraham estuvo contento viviendo en tiendas de campaña en la tierra, porque entendía que la promesa de Dios para él era una ciudadanía celestial y que por la fe él iba a habitar. De modo de que las circunstancias de beneficio, de prosperidad o de bendición material, o la escasez o los sufrimientos no serían su tragedia, porque él era un ciudadano celestial. Pero la prueba y la oportunidad de vivir en tiendas no fueron solamente para Abraham. La Biblia dice que su hijo y su nieto, quien también eran coherederos de la misma promesa, compartieron esa experiencia. En el sentido espiritual, nosotros que somos seguidores del Padre Abraham espiritualmente, todos los que vivimos por la fe en la promesa de Dios, vivimos en tiendas en este mundo. Este no es nuestro lugar. Estamos de paso. Qué bueno que podemos arreglar nuestra casa, nuestro apartamento, pintarlo, refaccionarlo, ponerlo bien bonito y disfrútelo. Pero nada de esas cosas se llevará. Lo importante es que un día usted estará en el lugar definitivo, en la residencia definitiva, en la casa definitiva, en la casa de Dios, en la mansión celestial que Él ha preparado para usted. Entonces la promesa de Dios y la visión del futuro y de las realidades espirituales que Dios nos da la perspectiva de entender que somos extranjeros, que somos peregrinos, que somos advenedizos en el mundo. Que la patria de la persona que conoce a Dios por la fe es celestial. Y nunca siente que aquí en el mundo esta es su casa. Pero como Abraham, para ejercitar la fe tenemos que abandonar la seguridad terrenal para tener entonces la seguridad espiritual que Dios da. Pero seguridad espiritual no significa como algo vago, algo teórico. La ciudad que Abraham esperó y que todos los herederos por la fe esperamos es real. Abraham no conocía la tierra donde iba, pero conocía el arquitecto, conocía el constructor de su hogar permanente. No sabemos cómo serán las mansiones celestiales, pero sí sabemos que el que creó y diseñó las mansiones celestiales es nuestro Dios. Y sin duda que es mejor que cualquier patria terrenal, porque tiene la naturaleza de lo celestial, es perfecta, es sin defecto y está hecha para que podamos honrar y glorificar el nombre de Dios. Entonces la actitud que agrada a Dios es aceptar como lo real aquello que Él ha preparado y prometido para nosotros. Ese es el ejercicio de la fe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ciudad y patria son términos que describen el mismo lugar, el lugar preparado por Dios.
De modo que podemos decir que todos los cristianos somos conciudadanos, a pesar de las diferencias de nacionalidad, de cultura, de idioma, de denominación cristiana. Todos los que hemos creído en Cristo esperamos y confesamos la misma patria futura y patria celestial en la cual pasaremos la eternidad. La tercera cosa que aprendemos de andar por la fe es que andar por la fe agrada a Dios. Abraham es conocido como el ejemplo máximo de la fe en el Antiguo Testamento. Y este pasaje que hemos leído lo demuestra claramente. Primero se puede ver su acto de obediencia al salir de la gran ciudad de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, siendo uno de los hombres más ricos de su época. Dios le dijo que abandonara su casa y así lo hizo. Se ve también que fue un hombre paciente, que estuvo habitando por mucho tiempo como un extranjero en una tierra prometida, esperando que un día Dios cumpliría lo dicho. Pero Abraham entendió claramente que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así que la confianza en Dios de Abraham fue inmensa. Él hasta estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo con tal de obedecer la voz de Dios, sabiendo que Dios es fiel a su promesa. De los versículos 13 al 16 del capítulo 11 hay una pausa para llamar atención al hecho de que a veces hay una espera de mucho tiempo entre la promesa y su cumplimiento. Es decir, está la fe de la persona, luego viene la promesa de Dios, no la promesa es la promesa en la fe en Dios de que Él cumplirá su promesa, no la fe en la promesa. Y luego hay un tiempo entre la promesa de Dios y el tiempo en el cual esa promesa se cumplirá. En ese tiempo o en ese lapso, la fe nos permita dar por hecho aquello que Dios nos ha prometido. Dice en el versículo 13 al 16 que estos hombres jamás perdieron de vista lo que Dios le había prometido, ni pensaron volver atrás, sino que continuaron adelante demostrando paciencia en la fe, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que el tiempo de Dios llegaba. Es que la fe va acompañada de la paciencia. Si eres un hombre o una mujer impaciente, no puedes ejercitar la fe, porque la promesa de Dios se cumplirá en tu vida en el tiempo perfecto de Dios. No en tu tiempo, no en el tiempo en que tú deseas, sino en el tiempo perfecto de Dios. Entonces la fe va acompañada de confianza, de paciencia, de expectativa. En el versículo 17 se menciona a Abraham y dice que Dios le ordenó ofrecer a Isaac. Y para la mente humana eso sería un absurdo. ¿Cómo es posible que Dios le ofreciera a Abraham una descendencia y ahora le pide que ese único descendiente por el cual vendría la promesa fuese sacrificado? Además, el patriarca tuvo a ese hijo ya muy anciano, a una edad muy avanzada, la posibilidad de que Dios le diera otro hijo para que ese otro nuevo hijo se convirtiera en una nueva promesa. Era algo verdaderamente fuerte. No había humanamente, para Abraham, la posibilidad de que tuviera otro hijo por lo precario de su salud y de su edad. Pero Abraham obedeció. Creyó en el Señor aún antes o al levantar la mano con el cuchillo para matar a Isaac. Creyó que Dios podría levantarlo aún de la muerte y cumplir su promesa. Todo esto demostró un gran ejemplo de obediencia, porque la fe va acompañada de paciencia,
Pero la fe también va acompañada de obediencia. La fe no puede ser ejercitada sin paciencia, pero tampoco sin obediencia. Él estaba frente a un problema serio, Abraham. El primero es que, según la fe, Abraham iba a tener una gran descendencia a través de Isaac. Pero tenía que obedecer. Pero si obedecía, iba a matar la simiente de la cual vendría la promesa. Entonces él estaba en una dicotomía existencial. O le creía a Dios que a través de ese hijo vendría una gran descendencia, o le creía a Dios que aún sin ese hijo iba a tener una descendencia. ¿Cómo podía Abraham resolver esa dicotomía existencial? Lo hizo de la única manera que un hombre de fe puede hacerla, obedeciendo. De modo que ya hemos aprendido que lo único que Abraham sacrificó fue su duda, su miedo y su temor. Obedeció a Dios y Dios obró. El Dios fiel hizo entonces que lo que le había prometido a Abraham, que el único hijo del pacto, vendría entonces su descendencia. La prueba más difícil que Abraham enfrentó en toda su vida y una de las más difíciles de la historia de la fe fue resuelta por el Dios fiel. Abraham no se detuvo a especular sobre el problema lógico, ni se paró a lamentar su dilema, ni decirle, ay Señor, ¿por qué me pones a mí en esta incertidumbre? ¿Por qué me pones a mí en esta encrucijada? Nada de eso. Cuando falla el entendimiento, procede la fe. Cuando falla el entendimiento, procede la fe. Pero veamos en detenimiento lo que dice el versículo 17 de Hebreos 11. Ahí aparece 2 veces el verbo ofrecer. Y en el primero dice que Abraham ofreció. Y lo dice en un tiempo perfecto. El tiempo perfecto significa que el acto estuvo completo en cuanto a la decisión de Abraham. Es decir, cuando dice en el Hebreos 11:17 que Abraham ofreció a su hijo Isaac, quiere decir que fue un tiempo perfecto. La obra fue perfecta. A los ojos de Dios, Abraham ofreció a su hijo tal como Dios se lo había pedido. Obedeció a la perfección. Pero en la segunda parte del versículo, ahora vuelve a aparecer el verbo, pero aparece ya no en un tiempo perfecto, sino en el tiempo imperfecto. Es decir, Abraham estaba procediendo y estaba a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios intervino. Entonces, a los ojos de Abraham, él no consumó el sacrificio porque Dios intervino milagrosamente. Pero a los ojos de Dios, Abraham tuvo fe y fue obediente al Señor. De esa manera se cumplía la demanda de Dios para Abraham y se cumplía la fidelidad de Dios sobre Abraham. Estaba fuera de todas las posibilidades de Abraham el poder resolver ese aparente conflicto entre la promesa que Dios le había dado y el mandamiento que Dios le daba. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dejó la tarea a Dios. Dejó al único que la podía cumplir y resolver. Se concentró en lo que era posible como hombre. Y lo único que Abraham podía hacer era obedecer. Y Abraham obedeció. Y Dios, que es fiel, actuó. Lo que Dios le pedía a Abraham era obediencia. Lo que Dios le pide al hombre y la mujer de fe es obediencia. No es otra cosa. ¿Cómo podemos saber que somos hombres y mujeres de fe? Porque obedecemos las demandas del Señor. Por eso podemos decir, el andar por la fe nos mueve a la acción. Nos da paz constante, aún en medio de la adversidad, y nos permite agradar a Dios. Es tiempo de andar por la fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido de la fe, que aún en las circunstancias más adversas de la vida, nosotros podemos depositar nuestra fe en ti.
Gracias porque la fe no paraliza, la fe mueve. Gracias, Señor, porque nos da paz. Y gracias porque te agrada a ti cuando andamos por la fe. Señor, ahora te pedimos que todos nuestros actos sean dirigidos por la fe. Podamos ejercitar nuestra fe. Padre, pero de la misma manera, te pedimos ahora que tu Espíritu quebrante los corazones de aquellos que aún no practican la fe. Te pedimos, Señor, que seas tú el que puedas obrar en este momento. Y quiero pedirles que continúen orando. Y quiero hacer una invitación. Una de las cosas más importantes que nos da la fe es la salvación y la vida eterna. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Por la fe puedes recibir el regalo de la vida eterna. Por la fe puedes recibir a Cristo como tu Salvador personal. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero también dice la Biblia que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Allá en la cruz del Calvario, Cristo pagó por tu pecado, pagó esa deuda. Y en este momento, allí donde estás, tú puedes recibir a Jesús como tu Salvador personal. Basta decirle en oración que eres pecador, que quieres que perdone tu pecado, que te haga una nueva persona. Y el Señor Jesús perdonará su pecado, lo olvidará, entrará a tu vida y te guiará. ¿Quieres recibir a Jesús como Salvador? Entonces allí donde estás, repite conmigo en alta voz, donde quiera que te encuentres, por internet, en tu casa, en cualquier lugar donde te encuentras. ¿Quieres recibir a Jesús? Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones mis pecados. Entra a mi vida. Hazme una nueva persona. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Dame ahora tu Espíritu para que me guíe por siempre. Amén. Ahora quisiera saber, ¿hay alguna persona que en esta tarde hizo esa oración por primera vez? Que nunca antes la había hecho. Tal vez algunos de los que están por internet hicieron la oración. Quiero animarte para que te comuniques con nosotros y puedas entrar a nuestra página en el Facebook, Iglesia Dios Admirable del Norte. Reporta que has estado en sintonía nuestra y que has hecho la decisión, la oración de fe. Y con mucho gusto nosotros vamos a ayudarte a continuar creciendo en los caminos del Señor.